Buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente continuar con estos estudios. Hoy empezaremos de cierta forma, o más bien continuaremos con lo que ha venido a ser el Sermón del Monte. Sí, hablamos sobre las bienaventuranzas, sobre ser sal y luz, y es precisamente a ellos a los cuales Jesús les dice, este es el sentido de la ley. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Gracias, Padre, por permitirnos esta tarde abrir tu palabra. Te lo ruego, Dios, que guíes nuestros corazones hacia ti. Gracias por la oportunidad de meditar en ella. En Jesucristo. Amén. Les invito a que vayan a Mateo 5, versículos del 17 hasta el versículo 20. Mateo 5, 17 al 20. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En los últimos años, nuestra Constitución mexicana ha sufrido una serie de reformas. Muchas mal enfocadas, otras bien, pero casi siempre buscando acoplar la Constitución a ciertos intereses políticos. Nuestro gobierno de ahora no es diferente. Pareciera que todos quieren decir lo queremos para otros, pero buscan sus propios intereses. Hoy quisiera que pensemos en la ley de Dios como nuestro guía también a conocerle, a encontrarnos con él. Cuando Israel salió de Egipto, era un pueblo que venía de la esclavitud, sin bases, sin dirección, sin proyectos. Dios los lleva a su tierra prometida, pero para llevarlos también los viene a conformar como un pueblo con principios, con leyes, con bases. Y por eso es que Dios revela los planes a su pueblo en Moisés y le establece estos principios. Si ustedes viesen en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, dice Dios a Israel: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amados, Dios había escogido a Israel de tal manera que su pueblo especial, fuese formado y forjado para representarlo en este mundo. Y por lo tanto le da su ley. Primero podríamos hablar de la ley moral que está integrada por los 10 mandamientos. También hablamos de leyes que son ceremoniales. Y todas las leyes ceremoniales apuntaban ¿hacia dónde? Hacia la persona del Cristo, del Cordero de Dios, en el cual se cumplirían todas estas leyes ceremoniales. También existían las leyes sanitarias, las cuales les enseñaban qué comer, qué no comer, cómo hacerlo, guardar cierta precaución con ciertos alimentos y la forma de que ellos tenían que tener limpieza en sí mismos. También les dio una forma de gobierno y leyes judiciales. Otra era también las leyes que de alguna manera manaban hacia
en el sentido de cómo conformarse como una nación. Así que Israel había sido estructurado por Dios para dirigirse como un pueblo delante de él. Cuando Jesús empieza a predicar en el Sermón del Monte, empezó a mover ciertas bases. Cuando Jesús empezó a predicar el Sermón del Monte, parecía que estaba moviendo las bases del pueblo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús traía nuevas enseñanzas. Por ejemplo, recordarán la primera que hablamos de las bienaventuranzas, cuando él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los judíos pensaban: hey, esto no es lo que aprendimos. Hemos aprendido por sus maestros, los fariseos, saduceos y religiosos, que los ricos eran los herederos porque parecían que ellos estaban bien. Y nosotros los pobres no, éramos pecadores, malditos, despreciados de Dios. Entonces este tipo de afirmaciones hizo pensar que Jesús traía una nueva ley, una forma nueva de llevar las cosas. Pero lo cierto es que Jesús era muy claro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que toda la escritura, desde el Pentateuco, así como toda la enseñanza de los profetas, estas sí tendrían que ser cumplidas. Ahora, algo que debemos de reflexionar es que, ¿qué es lo que la ley hace para mí? Yo quiero mencionar primero una cosa. La ley me conduce a una real comunión con Dios. Sí, esa es mi principal necesidad. Una real comunión con Dios. Hoy celebramos muchas cosas. El día del niño, el día del amor, el día de la mamá, el papá. Tantas cosas. Nos hemos llenado de tantas cosas. Además nos llenamos de teléfonos, de autos, de vestimentas, de tantas cosas que decimos necesitar. Pero estas todas se vienen a constituir en cosas que tratan de evadir muchas veces nuestra principal necesidad. Y si ustedes observan en Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que la palabra nos dice en el sentido más profundo y elemental, nuestra principal necesidad de vida es Dios mismo. Sí, a Él debemos amar con todo cuanto somos, de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas. Es decir, todo lo que somos nosotros. De esa forma podemos conocerles. Y cuando no hacemos esto, nos damos cuenta de nuestra profunda necesidad de Dios. Así que cuando vemos un panorama rápido y sencillo de los 10 mandamientos, nos damos cuenta en que estamos faltos. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio, pero en el capítulo 5, versículo 6, dice el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el verso 7. Este es uno de los principios que ataca el elemento principal en el ego humano. Sí, lo principal en nuestra vida no somos nosotros, es Dios. Así que cuando nosotros anteponemos a Dios cualquier cosa, como lo hicieron Adán y Eva, decidieron obedecer primero a la serpiente, a Satanás, y hacer lo que ella quería. Hoy nosotros podemos estar anteponiendo el dinero, la familia, la esposa, el esposo, algún hijo,
Y esto puede estar robándole el primer lugar que debe tener Dios mismo en nuestra vida. Tú puedes pensar qué genera tu prioridad en tu vida, qué es lo que te mueve día a día. También el versículo 8 dice, no harás para ti escultura ni imagen de cosa alguna que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Todo este mandamiento, ¿sí?, tiene todo el sello de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Cuando nosotros buscamos rutas alternativas para encontrarnos con Dios, lo que estamos haciendo es sustituyendo esa línea directa que podemos tener con Él. El Dios en quien creemos necesita ser conocido. Más bien, debe ser conocido y adorado. Él, su poder, su deidad, alabado por todas las obras que Él hizo, pero dándole la gloria a Él. Cuando nosotros adjudicamos esto a los hombres, llámese alguna estatuilla, alguna persona o a alguien a que querramos exaltar, estamos pasando por alto de este mandamiento. Por eso es que el Señor dice precisamente en Deuteronomio versículo 9, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 10. Este es un elemento importante. Dios es celoso de que le demos la gloria solo a Él. Ahora, también se nos menciona en el verso 11 el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La importancia del nombre de Dios es que su nombre es Él. Sí, no hay otro Dios. No existe un diosito. Él es Dios. Y entonces cuando nosotros mencionamos a la ligera el nombre de Dios de broma o en chistes, estamos menospreciando su grandeza, su santidad, su poder, su señorío. Dios es su nombre y en su nombre se da a conocer a nosotros. Otro aspecto de lo que tiene que ver con glorificar a Dios tiene que ver con el mandamiento del versículo 12 de Deuteronomio 5. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La Escritura nos enseña que Dios hizo todas las cosas que vemos en 6 días. Y busca que un día, al final de este día de estos días de trabajo, se le dedique para la alabanza y la adoración. Pero muchas veces nosotros ese día lo consideramos opcional. Siempre pensamos sacrificar ese día por cualquier compromiso que tengamos. Porque es mi único día de descanso. Porque puedo sacrificar ese día porque nada pasa, creemos que nada pasa. Y no sacrificamos cualquier otra área de nuestro tiempo. Amados, el día que el Señor escogió para que le glorifiquemos es trascendente, es importante. Cuando Jesús dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, lo que está diciendo es que no he venido a quitar la adoración que Dios recibe, sino a dársela en todo el sentido más profundo. Jesús fue quien cumplió la ley completamente y Él en sí mismo nos presentó delante del Padre. Su vida perfecta tiene que ver con que esta es aplicada a nosotros por la fe.
y un elemento importante. Y en esto quedaré la reflexión de hoy. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo es el cumplimiento de las leyes ceremoniales. Toda aquella enseñanza acerca del Cordero que moría en lugar del culpable, vino a cumplirse en la persona de Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y es en la fe de Él que somos libres de condenación. Pero también significa que nosotros como creyentes en Dios, a través de Jesucristo, somos llamados a vivir la vida que Cristo vivió, porque aprendemos, emulamos, ¿sí? Y también seguimos el ejemplo de Cristo, no para salvación, sino porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón para vivir en su palabra. Yo te invito al próximo estudio, próximo jueves. Estaremos continuando con lo que tiene que ver, de manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos, muy pequeño será. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, te damos gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas. Gracias, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.